«Deja de fingir y vete a la cocina», gritó mi madre mientras yo caía, hasta que un oficial del cuerpo jurídico rugió. La voz de mi madre siseó con puro desprecio, resonando justo en el momento en que el afilado tacón de su zapato de diseño me golpeó la pierna con saña. La patada dio de lleno en la irregular herida de metralla que me atravesaba la pantorrilla desde la misión en Herat del año pasado. La frágil costra se abrió al instante por el impacto. Una sangre tibia y fresca comenzó a brotar por mi piel, manchando el impecable suelo de parqué. Eran las 7 de la tarde y yo me retorcía en el suelo, con los pulmones completamente bloqueados por un espasmo severo en las vías respiratorias. Me arañaba la garganta desesperadamente, luchando por conseguir una mísera bocanada de oxígeno. Pero en lugar de coger el teléfono para llamar a una ambulancia, mi propia sangre se quedó de pie justo encima de mí, mirándome morir con absoluta indiferencia. Mi hermana estaba al lado de ella, con los brazos cruzados sobre su carísimo vestido de cóctel. Su mueca de desprecio hundió el puñal psicológico aún más profundamente. Deja de ser tan vaga. El grupo de 50 invitados de la fiesta se quedó paralizado en un silencio sepulcral, aferrando sus copas de champán. Me había quedado por completo sin oxígeno. El cegador dolor físico que irradiaba de mi pierna no era absolutamente nada comparado con la asfixiante certeza de que mi propia familia me trataba como a la basura. Era una crueldad infinitamente más asfixiante que cualquier fuego de mortero al que me hubiera enfrentado en primera línea de combate. Mi visión empezó a nublarse en un rápido parpadeo negro. Justo cuando los latidos de mi corazón comenzaban a desvanecerse en la nada, una figura enorme irrumpió violentamente entre la multitud, apartando a mi madre de un fuerte empujón. Un oficial del Cuerpo Jurídico Militar me tomó el débil pulso y rugió: «Llamen al 112, silencio absoluto, seguido de un horror total». Pero antes de mostrarles exactamente cómo convertí aquella noche de pura traición en una letal trampa militar que destruyó sus vidas, por favor denle a me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal, porque lo que les hice en la habitación del hospital a la mañana siguiente es una obra maestra de la venganza absoluta. 36 días antes de aquel viaje en ambulancia, llegué a casa de permiso. Me bajé del autobús de transporte militar en la estación de autobuses de la zona sur de la ciudad. Llevaba mi pesada mochila de lona colgada de un hombro y mis botas de reglamento aún cubiertas del polvo de Afganistán. Cogí un taxi hacia la casa. El conductor intentó entablar conversación. Le respondí con monosílabos. Mi mente ya estaba haciendo un reconocimiento del terreno. Cada vez que volvía a casa de permiso, la vivienda lucía diferente. Más cara, más decorada, menos parecida al lugar donde un hombre con insuficiencia cardíaca debería estar muriendo en silencio. Entré en la cocina y dejé caer la mochila sobre el suelo de madera recién pulido. El golpe resonó en el pasillo vacío. Mis instintos de combate, entrenados para detectar anomalías en los caminos de terrenos hostiles, se activaron al instante ante un pequeño detalle en la encimera de granito. Un aviso de farmacia arrugado y medio oculto bajo una pila de revistas de diseño de interiores. Lo alisé con ambas palmas de las manos. La medicación vital para el corazón de mi padre, el carvedilol, que evitaba que su dañado tejido cardíaco fallara por completo, había sido suspendida oficialmente por falta de pago. 12 semanas consecutivas de recetas sin recoger. Los miles de euros que había estado transfiriendo a casa cada mes desde mi cuenta militar, destinados específicamente a su atención médica, habían desaparecido por completo, hasta el último céntimo. Saqué mi teléfono y revisé mi historial de transferencias bancarias. 14 depósitos distintos durante el último año que sumaban más de 38.000 euros, todos confirmados como recibidos. Ninguno había llegado a la farmacia. Inspeccioné la cocina con la mirada. Una cafetera express italiana totalmente nueva brillaba en la encimera, con la etiqueta del precio aún colgando del mango cromado, 1.200 euros. Pintura fresca de reformas cubría las paredes en un tono llamado oro toscano. El ambiente estaba cargado del olor de unas carísimas velas de vainilla, de esas que se venden en tiendas de moda por 60 euros el frasco. Azulejos nuevos de mármol en la pared, lámparas colgantes nuevas sobre la isla y en la esquina de la habitación, en el suelo junto al cubo de reciclaje, una pila de avisos de deudas médicas permanecía intacta, todavía dentro de sus sobres cerrados, con los sellos rojos de urgente, descoloridos tras semanas de abandono. Mi padre estaba sentado en su sillón en la habitación contigua. Su pastillero estaba sobre el reposabrazos. Cada uno de los compartimentos estaba vacío, con las ranuras de plástico limpias y secas.
Sus manos temblaban alrededor de un periódico que no estaba leyendo. Sus ojos no se movían por las líneas. Su respiración era superficial y estertórea, el sonido de unos pulmones luchando contra un corazón que apenas mantenía el ritmo. Tenía demasiado miedo incluso para mirarme a los ojos. El hombre que me crió, que me enseñó a montar en bicicleta en la entrada de esta misma casa, que me llevó a la delegación de defensa la mañana que me alisté, me sostuvo la cara con ambas manos y me dijo que regresara viva. Ese hombre había quedado reducido a un fantasma en su propio hogar. Su piel se había vuelto grisácea. Tenía los tobillos hinchados por la retención de líquidos y la carne presionaba contra los calcetines, formando gruesos y dolorosos surcos. Se estaba muriendo a cámara lenta, y la mujer con la que se había casado se estaba gastando el dinero de su tratamiento en lámparas de araña. Encontré a mi madre en el salón, admirando una lámpara de cristal recién comprada que colgaba del techo abovedado como una corona grotesca. Estaba hablando por el móvil con Chloe sobre pasar un fin de semana en un balneario de Marbella. Ni siquiera me dirigió la palabra cuando entré. Me quedé en el umbral de la puerta durante 10 segundos enteros antes de que se dignara mirar. La confronté de inmediato, exigiéndole saber a dónde había ido a parar mi asignación militar. No pestañeó. No ofreció ni una sola excusa ni derramó una lágrima falsa. En su lugar, cogió lentamente una licorera de cristal del aparador y se sirvió una copa de un vino tinto carísimo, cuyo líquido oscuro captaba la luz de su preciosa lámpara nueva. Me miró con los ojos fríos y calculadores de una víbora, completamente desprovistos de cualquier calidez maternal. Apuntó directamente a mi cara con el borde de la copa, con una voz que destilaba veneno. ¿Sigue transfiriendo dinero a mi cuenta o le quitaré la línea de oxígeno a este viejo y lo meteré en el hospicio más barato que encuentre? Apreté la mandíbula tanto que me dolieron los dientes. Los músculos del cuello se me tensaron como cuerdas rígidas. Me tragué las ganas de matarla que me quemaban la garganta. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que me lanzara al otro lado de la mesa y le arrancara la copa de la mano. Pero había pasado 4 años aprendiendo a suprimir el instinto de ataque hasta que la ventaja táctica fuera absoluta. Decidí jugar el papel de la víctima sumisa en ese mismo instante, bajando la cabeza para hacer que bajara la guardia por completo. Dejé caer los hombros. Dejé mis manos flojas a los lados. Le hice creer que la capitana de infantería de marina estaba destrozada. Ella sonrió ante eso, con una mueca lenta y satisfecha en los labios, y retomó su llamada telefónica con Chloe. Me retiré a mi antiguo dormitorio de la infancia. Cerré la puerta con llave y transformé el espacio de inmediato en un centro de mando táctico. Empujé la vieja cama individual contra la pared, despejé el escritorio e instalé mi portátil militar encriptado con la parte trasera hacia la ventana. A las 2 de la madrugada, mientras toda la casa dormía, abrí la pantalla y me puse a trabajar. Utilizando los protocolos básicos de recopilación de información que aprendí en la escuela de oficiales, vulneré el patético router de seguridad civil de mi madre. La contraseña era el cumpleaños de Chloe. Tardé 11 segundos. Indagué profundamente en los registros financieros conectados a su dirección IP. Lo que encontré no era simplemente el caso de una mujer codiciosa que le quitaba dinero del sueldo a su hija. Mi madre y mi sister Chloe habían establecido una enorme red federal de blanqueo de dinero. Movían efectivo a través de empresas pantalla de inversión inmobiliaria, utilizando de manera agresiva mi salario militar y mi excelente historial crediticio como aval para conseguir préstamos públicos fraudulentos. 7 sociedades limitadas pantalla, todas registradas bajo variantes de mi nombre legal, todas firmadas con firmas digitales falsificadas, extraídas de los poderes notariales que yo había enviado a casa años atrás para que los guardaran, confiando en que mi familia los custodiaría mientras yo estaba desplegada en el extranjero. 14 solicitudes de préstamos fraudulentas, 3 años de declaraciones de la renta falsificadas que me señalaban como la administradora principal de empresas de las que jamás había oído hablar. La consultoría inmobiliaria de Chloe no era más que una tapadera. No había vendido ni una sola propiedad legítima en toda su vida. Seguí investigando metódicamente, rastreando una ruta de archivos oculta en su escritorio llamada Seguros. Descubrí su plan B. Era un historial médico-civil completamente falsificado, preparado para acusarme formalmente de sufrir un trastorno de estrés postraumático violento derivado del combate. Informes de incidentes inventados, escritos en papel con membrete militar falso. Una carta de un terapeuta al que jamás había visto en mi vida que describía episodios explosivos que nunca ocurrieron. Fotografías de muebles rotos que ella misma había destrozado y preparado para que parecieran las secuelas de un brote violento.
Su objetivo final era despojarme de mi autonomía legal en el momento en que me rebelara, meterme en un centro psiquiátrico mediante un ingreso forzoso y tomar el control legal permanente de mis cuentas bancarias militares. Quería convertir a una capitana de infantería de marina en un cajero automático, andante y legalmente incapacitado. Se me heló la sangre. Memoricé las rutas de los archivos, cerré el portátil sin hacer ruido y comencé a preparar mi trampa en silencio. Ya no era una hija. Era un francotirador esperando el disparo perfecto. Las sirenas de la ambulancia rasgaron el pesado aire nocturno del exclusivo barrio de mi madre. Las luces estroboscópicas rojas y azules centelleaban con violencia contra las oscuras ventanas de los chalets adosados que flanqueaban la calle sin salida. Yo yacía completamente inmóvil en la estrecha camilla, con el frío plástico de la máscara de oxígeno clavándose en el puente de mi nariz. El aire a presión obligaba a mis pulmones desgarrados y espasmódicos a abrirse. Cada bocanada se sentía como tragar cristales rotos. A mi lado estaba sentado el mayor Eric Vance. Había abandonado a los superficiales invitados de la fiesta en el segundo en que se activaron sus instintos militares. En el instante en que vio un cuerpo en el suelo y a los civiles allí presentes sin hacer nada. Permanecía completamente rígido en el vehículo en movimiento, con su enorme complexión ocupando la mayor parte del asiento, manteniendo los ojos fijados intensamente en los picos erráticos de mi monitor cardíaco. No me había preguntado qué había pasado, no lo necesitaba. Había entendido la situación en el momento en que se abrió paso entre la multitud. Una mujer con vestido de cóctel de pie junto a un soldado que se asfixiaba, 50 personas con champán en la mano y ni una sola alma cogiendo un teléfono. Los potentes broncodilatadores entraron en mi torrente sanguíneo, inundando mi sistema con adrenalina y provocando un grave fallo neuronal. Mi cerebro me transportó al pasado. Tenía 8 años. Me había caído de la bicicleta con fuerza sobre el asfalto a 2 casas de la nuestra, al pillar una grieta en el pavimento y salir despedido por encima del manillar. Tenía la rodilla izquierda destrozada por la grava, con la piel desgarrada en una línea irregular desde la rótula hasta la espinilla. Con los calcetines blancos empapados en sangre, entré cojeando en la casa, dejando un rastro de pequeñas gotas rojas en el porche, desesperada por encontrar consuelo. Encontré a mi madre en la cocina, al teléfono con sus amigas del club de campo, riéndose a carcajadas del divorcio problemático de alguien. Me quedé en el umbral de la puerta, sangrando, sujetándome la pierna, esperando a que me viera. Miró mi rodilla ensangrentada y luego miró más allá de mí, hacia su carísima alfombra persa del pasillo. Su expresión no era de preocupación, sino de asco. Tapó el auricular del teléfono con la palma de la mano y pronunció una orden silenciosa y venenosa que destrozó mi infancia. «Lárgate de aquí», 3 palabras. Ni una venda, ni un abrazo, ni un hielo. Solo el dorso de su mano espantándome como a un perro callejero que deja huellas de barro por su suelo. Me quedé allí 3 segundos más, sangrando sobre la baldosa, esperando que cambiara de opinión. Me dio la espalda y siguió riéndose por teléfono. Aún atrapada en la vívida alucinación, vi a mi yo de 8 años caminar cojeando hacia el frío baño de azulejos, completamente sola. Abrí el grifo del agua helada, tiritando de forma incontrolable, con mis pequeñas manos temblando bajo el chorro. Cogí unas pinzas metálicas afiladas del botiquín, poniéndome de puntillas para alcanzar el segundo estante. Me senté en el borde de la bañera de porcelana y en silencio y metódicamente me saqué las piedras afiladas de mi propia carne viva, una a una. Cada extracción me enviaba una sacudida dolorosa por toda la pierna. Me tragué las lágrimas, mordiéndome el labio inferior hasta hacerle sangre para no emitir ningún sonido y no molestarla en su llamada telefónica. Me envolví la rodilla en papel higiénico porque no alcanzaba las gasas del estante superior. La sangre lo empapó en segundos. Me lo envolví una y otra vez. Para cuando terminé, el suelo del baño parecía la escena de un crimen y mi madre seguía sin venir a ver cómo estaba. Ese recuerdo amargo y solitario chocó violentamente con la realidad de un puesto de combate en Siria hace 4 años, cuando un soldado de mi pelotón recibió el impacto de una metralla durante un ataque con morteros junto al muro de un recinto. El cabo Davis, un chaval de 19 años de un pueblo que me conocía desde hacía 8 meses, lanzó su propio chaleco antibalas sobre mi cabeza y presionó su pecho firmemente contra mi espalda, usándose a sí mismo como escudo humano mientras el segundo proyectil detonaba 12 metros por detrás de nosotros. La onda expansiva nos tiró a ambos al suelo. Recibió un fragmento en el omóplato que iba directo a mi cráneo. No gritó, solo gruñó.
Se apartó de mí y dijo: «¿Está bien, capitana?». Unos completos desconocidos sangraron por mí sin dudarlo ni un segundo. Y sin embargo, en mi propia casa, a los 8 años, mi vida valía menos que una alfombra tejida. El monitor a mi lado pitaba de forma constante a medida que mi respiración finalmente se estabilizaba. El último hilo de la ilusión de mi infancia se rompió por completo. Lo que lo reemplazó fue el cálculo frío e implacable de un oficial de combate listo para despejar una sala hostil. Eran las 9 de la noche. Las luces fluorescentes, crudas y estériles de la sala de urgencias me quemaban las retinas. Mi monitor cardíaco mostraba por fin un ritmo constante y tranquilo. La sala estaba en silencio, solo se oía el zumbido de las máquinas, el crujido lejano de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo y el sonido amortiguado de una televisión que emitía el telediario de la noche a 2 cortinas de distancia. De repente, mi teléfono vibró de forma agresiva contra la fina bandeja metálica de la cama. El sonido resultó artificialmente fuerte, traqueteando contra un vaso de plástico para el agua. Era un mensaje de mi madre. No estaba comprobando si había sobrevivido. No preguntaba en qué hospital estaba. No se disculpaba por abrirme a patadas una herida de metralla. Estaba poniendo en marcha su premeditado plan B. He llamado al coronel de tu base. Te he denunciado por un brote violento de estrés postraumático destrozando cosas. Voy al hospital con los papeles del ingreso psiquiátrico forzoso. Pareces un perro rabioso al que hay que encerrar. Lo leí 2 veces. Las palabras no dolieron. Confirmaron. Cada evaluación de inteligencia que había elaborado en aquel dormitorio oscuro a las 2 de la mañana era exacta hasta el segundo. No era una madre sufriendo por la urgencia médica de su hija. Era una operadora explotando una ventana de vulnerabilidad. Yo me encontraba en una posición comprometida, tumbada boca arriba, con una vía en el brazo, oxígeno en los pulmones, y ella lo vio como el momento perfecto para ejecutar su toma de control. Los papeles del ingreso psiquiátrico ya estaban impresos. Probablemente los llevaba en el bolso durante la fiesta, esperando exactamente una oportunidad como esta. Apreté el puño con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron completamente blancos y las uñas me dejaron marcas en las palmas de las manos. Alcé el brazo con la firme intención de arrancarme la aguja de la vía, ponerme las botas y marcharme de vuelta a su casa para destrozar su red con mis propias manos. La enfermera Marisol intervino al instante. Era una mujer corpulenta, con unos antebrazos firmes y la mirada fija e implacable de alguien que llevaba 15 años lidiando con pacientes psiquiátricos violentos y paradas cardíacas en el turno de noche. Me empujó el hombro firmemente hacia el colchón con una fuerza sorprendente. Vio mi tarjeta de identificación militar sobre la mesa, con el emblema del ejército reflejando la luz del techo. Su actitud cambió al instante, pasando de ser una enfermera atenta a adoptar una postura profesional y protectora, interponiéndose como una sólida barrera física entre la puerta y yo. Me dijo claramente que ningún paciente abandonaba esa unidad hasta que el médico de guardia firmara el alta y que ninguna visita no autorizada pasaría por su puesto. Ni un familiar, ni un abogado, ni el mismísimo Dios. El mayor Vance, que había estado de pie en silencio en la esquina con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, dio un paso al frente. Sus ojos afilados recorrieron la pantalla iluminada de mi teléfono. La voz del oficial del Cuerpo Jurídico Militar bajó a un tono profesional y letal. Identificó el mensaje de inmediato como una agresión legal directa. No era el mensaje de una madre preocupada, sino una amenaza documentada con una clara intención delictiva. Confirmó que mi madre estaba intentando despojarme sistemáticamente de mis derechos civiles y utilizar mi historial militar como un arma para confiscar mis bienes de forma permanente. Empezó a citar mentalmente los artículos exactos del Código Penal que estaba vulnerando. Uso fraudulento de historiales médicos militares, presentación de declaraciones falsas ante un mando militar e intento de estafa financiera a un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Cada número de artículos salía de sus labios como munición introducida en un cargador. La cruda luz del techo me dio en la cara cuando miré a Vance para responder. De repente se quedó paralizado a mitad de la frase. Sus pupilas se contrajeron con fuerza al fijarse en la cicatriz irregular y característica que me cruzaba la ceja izquierda. El relieve del tejido dañado captaba el reflejo fluorescente, convirtiéndolo en una línea blanca sobre mi piel. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Su respiración se detuvo por un instante. El recuerdo reprimido de la explosión del artefacto improvisado en Siria le golpeó como un impacto físico en el pecho. Se le tensó la mandíbula. Se le dilataron las fosas nasales.
Lo vi en el preciso segundo en que conectó la cicatriz con el vehículo militar en llamas. Yo era la infante de marina que había utilizado una pesada palanca de metal para forzar con violencia una puerta blindada deformada y ardiendo durante 9 minutos para sacar su cuerpo inconsciente y sangrante de los restos del vehículo. 95 kilos de peso muerto a lo largo de 40 metros de terreno despejado mientras los francotiradores fijaban su zona de tiro. Recordé la piel de mis manos llenándose de ampollas por el metal caliente. Recordé su sangre empapando mi uniforme desde la herida de su cuello. Apretó la mandíbula. No habló. La deuda de sangre quedó reconocida en un silencio absoluto y pesado, un silencio más fuerte que cualquier juramento hablado, forjando una alianza táctica que mi madre jamás podría comprender, y mucho menos romper. Exactamente a las 10 de la mañana del día siguiente, la puerta del hospital se abrió de golpe violentamente, golpeando el tope de goma de la pared con un fuerte impacto. Mi madre entró en tromba, interpretando magistralmente el papel de la víctima perfecta para las cámaras del pasillo. Llevaba los labios recién pintados de un tono rojo agresivo. Llevaba el pelo revuelto a propósito para parecer angustiada y sujetaba una carpeta marrón con un sello rojo firmemente contra el pecho, como si fuera un arma. Chloe la seguía justo detrás, con una mueca de triunfo repugnante en los labios, escribiendo ya a alguien en su teléfono, probablemente avisando a su abogado común de que el ingreso psiquiátrico forzoso estaba a punto de ejecutarse. Mi madre le gritó a la enfermera con una voz que perforaba la tranquilidad de la sala como una alarma de incendios. ¿Dónde está el médico? Necesito un médico. Mi hija es militar. Sufre un brote violento de estrés postraumático. Casi nos mata anoche. Aquí está la solicitud de ingreso psiquiátrico forzoso. Lanzó la carpeta con el sello rojo hacia la enfermera Marisol, agitándola frente a su cara como si fuera una orden judicial. La enfermera Marisol se mantuvo firme en su sitio como una auténtica fortaleza, negándose a moverse ni un centímetro hacia el botón de pánico. Su voz sonó calmada y burocrática, completamente inmune a la escena dramática. Señora, aquí no hay ningún médico. La paciente ha solicitado expresamente no recibir visitas. Yo no me encogí en la cama del hospital, tiré la fina y áspera manta al suelo y me puse en pie cuán larga era. Me había quitado la vía y me había puesto mi uniforme de faena de camuflaje impecable 30 minutos antes, anticipando esta llegada exacta con un margen de 10 minutos. El grueso tejido se sentía como una armadura. Llevaba las botas bien cordadas, el pantalón perfectamente ajustado sobre la pantorrilla y el cuero pulido con un brillo sobrio. Di un paso adelante, desprendiendo el aura gélida y asfixiante de un comandante en el campo de batalla que acaba de atrapar al enemigo en una emboscada mortal. Tenía los hombros erguidos, la barbilla alta y las manos quietas a los lados. Sin temblores, sin puños cerrados, solo la calma aterradora de alguien que ya ha ganado. Las lágrimas teatrales de mi madre se interrumpieron. La carpeta tembló ligeramente en su mano. La mueca de Chloe desapareció. Bajó el teléfono. El mayor Vance salió del punto ciego en la esquina de la habitación, bloqueando sin esfuerzo la única puerta de salida con su enorme corpulencia. Estiró el brazo hacia atrás sin mirar y echó la llave. El clic metálico del cerrojo resonó en la habitación como una bala al introducirse en la recámara. La enfermera Marisol corrió suavemente la pesada cortina de separación por completo, aislando la habitación del mundo exterior. La tela se deslizó con un susurro por el riel del techo. Fue una maniobra de pinza táctica impecable. La parte frontal bloqueada, la salida sellada, testigos eliminados. Me metí directamente en el espacio personal de mi madre. Tuvo que inclinar físicamente la cabeza hacia atrás para mirarme. Podía ver su pulso acelerado latiendo en su cuello. Mi voz era baja, desprovista de cualquier afecto filial. Completamente letal. Has traído un informe psiquiátrico para bloquear mi cuenta, pero llegas 12 horas tarde, Sara. El ojo izquierdo de mi madre tuvo un espasmo de pánico repentino, pero su arrogancia la obligó a aferrarse aún más a su delirio. Gritó hacia la puerta cerrada, esperando la sumisión de los civiles, esperando que los guardias de seguridad acudieran corriendo al oír la llamada de auxilio de una mujer bien vestida. ¿De qué locuras estás hablando? Guardias, arréstenla. Nadie se movió, nadie vino. El pasillo al otro lado de esa cortina estaba en un silencio sepulcral. No levanté la voz.
No pestañeó. Cogí el mando a distancia del televisor de la cama con la precisión lenta y deliberada de alguien que sabe exactamente qué viene a continuación. Un general dijo una vez: «Ten un plan para matar a todo el mundo que conozcas». Pulsé el botón de encendido. La pantalla plana de la televisión en la pared se iluminó, mostrando el final absoluto de su reinado. Si les hierve la sangre al ver a una madre narcisista intentar encerrar a su propio hijo por dinero, por favor denle al botón de me gusta y compartan su historia en los comentarios. Cuéntenme si alguna vez han tenido que trazar un plan secreto solo para sobrevivir a su propia familia tóxica. Apunté con un dedo firme hacia el monitor iluminado en la pared. Esta es la prueba de que te has apropiado indebidamente de mis fondos militares de la cuenta de defensa. La pantalla se desplazó automáticamente por las interceptaciones bancarias que extraje a las 2 de la madrugada hace 36 días. Dejó al descubierto cada una de las firmas falsificadas, los documentos falsos de las sociedades limitadas y los números de cuenta exactos que movían mi dinero hacia las empresas pantalla de inversión inmobiliaria de Chloe. 7 empresas, 14 solicitudes de préstamos fraudulentas, 3 años de documentos fiscales falsificados. Todo ello expuesto en columnas limpias y numeradas con marcas de tiempo y direcciones IP rastreadas directamente hasta el router de la red doméstica, el mismo router cuya contraseña era el cumpleaños de Chloe. El rostro de Chloe se quedó sin gota de sangre al instante, volviéndose de un gris ceniza enfermizo. Le temblaron los labios mientras retrocedía físicamente, golpeando con fuerza la espalda contra la pared, lo que tiró al suelo un cartel enmarcado con normas de seguridad del hospital con un chasquido seco de cristales rotos. El teléfono se le resbaló de los dedos y rebotó contra el linóleo. No lo recogió. Tenía los ojos fijos en la pantalla, leyendo mi propio nombre junto a documentos oficiales falsificados, y las rodillas comenzaron a fallarle. El rostro de mi madre se contorsionó en un pánico puro y absoluto. Su despiadado instinto de supervivencia se activó de inmediato, anulando cualquier ilusión de lealtad matrimonial, anulando 30 años de comidas compartidas, camas compartidas y un apellido compartido. Señaló con desesperación hacia la puerta, desviando la culpa hacia el hombre que creía que esperaba a salvo de vuelta en la casa. «Es tu padre». Me obligó a hacerlo para sus caros tratamientos del corazón. Solo soy una esposa sumisa. Sonreí. Un movimiento frío y sin vida de mis labios que no llegó a mis ojos. Un comandante nunca va a la batalla dejando un flanco abierto. Levanté una gruesa pila de carpetas marrones y las estampé contra la mesa de noche de aluminio. El fuerte golpe resonó en la habitación como un disparo. Chloe se sobresaltó tanto que se mordió su propia lengua. «Esa es la transferencia de la tutela médica», declaré, con una voz que cortó limpiamente sus mentiras histéricas. Exactamente a las 8 de la mañana de hoy, un equipo de intervención rápida de mis compañeros veteranos ha sacado a mi padre de la casa. Actualmente está sentado en una habitación preferente en el hospital de veteranos bajo absoluta protección militar. Tu poder de extorsión ha quedado completamente destruido. La palidez fue cubriendo el rostro de mi madre por etapas. Primero las mejillas, luego los labios, y después la piel alrededor de sus ojos se quedó blanca como el papel. La carpeta psiquiátrica falsificada se le resbaló de las manos sudorosas y se desparramó por el suelo. Los documentos falsos se extendieron alrededor de sus tacones de diseño como los escombros de un imperio derrocado. El rehén biológico que había retenido durante décadas había sido rescatado de su zona de peligro en una sola operación coordinada que jamás vio venir. A las 07:45, mientras ella se maquillaba y ensayaba su papel de víctima, 3 veteranos de mi antigua unidad habían cruzado la puerta principal de la casa, habían ayudado a mi padre a sentarse en una silla de ruedas, habían metido sus medicamentos y objetos personales en una bolsa de lona y lo habían llevado al hospital de veteranos en menos de 12 minutos. Di un paso adelante, reduciendo la distancia hasta quedar a escasos centímetros de su rostro, obligándola a levantar el cuello hacia mí. Respiraba con dificultad, con el pecho agitado y las fosas nasales dilatadas con cada exhalación de pánico. Olía a ese mismo perfume floral empalagoso que había llevado toda mi vida. Y por primera vez olía exactamente a lo que era, una máscara sobre la podredumbre. ¿De verdad pensabas que una evaluación psiquiátrica civil podría burlar a la inteligencia militar? Has elegido al enemigo equivocado, Sara. El pánico ciego y animal se apoderó de ella. Mi madre giró en redondo e intentó salir corriendo hacia la puerta, pero chocó de pecho contra el músculo sólido e inmóvil del mayor Vance.
No se movió ni un solo centímetro. Rebotó contra su pecho como si hubiera chocado contra una barrera de hormigón y tropezó hacia atrás, apoyándose en el borde de la barandilla de la cama, rompiéndose por completo el tacón del zapato izquierdo. Vance la miró desde arriba, con una voz que bajó a una frialdad absoluta que dominó toda la sala. Dictó formalmente que falsificar historiales médicos contra un oficial en servicio activo y desviar fondos militares constituían delitos federales graves, delitos que conllevaban penas mínimas de prisión obligatorias. Anunció que bajo su autoridad legal ya había transferido todo el paquete de pruebas encriptadas a la Policía Judicial Militar. La palabra cayó en la habitación como una granada de fragmentación. Las siglas destrozaron a Chloe por completo. Su frágil complejo de superioridad, ese que había construido a base de bolsos de diseño y muecas condescendientes sobre mi uniforme sucio, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Señaló con un dedo tembloroso de manicura perfecta a nuestra madre, gritando a pleno pulmón, presa de un terror puro y sin filtros. «¡Lo hizo, mamá! ¡Yo no sabía nada!». Ella me obligó a abrir las cuentas de las empresas. La traición se extendió al instante. Las ratas se devoraban vivas con violencia en la cubierta de un barco que se hundía. Tenían 0 lealtad, 0 honor. En el segundo en que el peso de la ley se cernió sobre sus cabezas perfectamente peinadas, Chloe dio un paso atrás deliberado, separándose físicamente del cuerpo de nuestra madre como si la mujer fuera un explosivo a punto de estallar. Se pegó a la pared del fondo con los brazos fuertemente cruzados sobre su propio torso, poniendo tanta distancia entre ellas como la pequeña habitación permitía. Sus uñas cuidadas se clavaban en sus propias mangas. 3 décadas de alianza madre e hija, los viajes de compras, los fines de semana de balneario, las conspiraciones susurradas con una copa de vino, se desintegraron en 4 segundos exactos. En el ejército había visto a soldados de 18 años mantener la formación bajo fuego de mortero, negarse a revelar la posición de un compañero de pelotón durante un interrogatorio y desangrarse en la arena antes que abandonar un puesto. Esta familia no pudo mantenerse unida ni 4 segundos ante la amenaza de consecuencias legales. Al darse cuenta de que estaba completamente atrapada y de que incluso su hija predilecta le había dado la espalda, mi madre recurrió a su truco más viejo y patético. Se echó la mano al pecho de forma dramática, puso los ojos en blanco hacia el techo y fingió un desmayo severo. Se desplomó con fuerza sobre las frías baldosas de linóleo, golpeando el suelo con un impacto seco y carente de toda gracia. Pero esta vez nadie se sobresaltó, nadie se lanzó hacia adelante para sujetarla. La enfermera Marisol ni parpadeó. Había visto paradas cardíacas reales, y esta no lo era. Vance cruzó los brazos. Yo me mantuve firme sobre mis botas, observando. Mi madre yacía tendida en el suelo sucio, mirando de reojo entre las pestañas para ver si a alguien le importaba. Tenía un ojo ligeramente abierto, buscando una reacción. Parecía completamente vacía. Una estafadora cuyo único público se había marchado del teatro. No me agaché. Mantuve mi postura rígida, mis botas bien asentadas en el suelo y mi voz transmitiendo una autoridad absoluta. Enfermera Marisol, retire esta basura de la zona de reanimación. La enfermera Marisol asintió una vez y abrió la puerta. 2 enormes guardias de seguridad del hospital cruzaron el umbral, llenando el marco de la puerta con su volumen combinado. Agarraron a mi madre y a Chloe bruscamente por las axilas y las pusieron en pie. Los tacones rotos de mi madre se arrastraron contra el linóleo, dejando una larga marca negra de rozadura. Sus gritos y súplicas desesperadas resonaron por el pasillo. Mi madre gritaba hablando de sus derechos. Chloe sollozaba proclamando su inocencia, pero no recibieron más que miradas de desprecio por parte del personal médico que pasaba por allí con sus carpetas y tazas de café. Un empleado de la limpieza se apartó para dejarlas pasar, sacudiendo la cabeza. Les había arrancado sus máscaras de la alta sociedad, dejando al descubierto la absoluta podredumbre que había debajo, y todo el ala del hospital lo oyó. 15 minutos después, mis papeles del alta estaban completamente listos. El médico de guardia firmó mi historial, confirmando legalmente mi absoluta claridad mental y estableciendo un estricto perímetro de alejamiento para mi seguridad psicológica. Su orden de ingreso psiquiátrico falso quedó completamente anulada por ley, aplastada bajo una pila de documentación médica militar legítima y la propia evaluación clínica del médico, que anotó con letra clara: la paciente demuestra una función cognitiva excepcional, sin signos de psicosis ni deterioro inducido por trauma. Salí hacia el aparcamiento subterráneo, tenuemente iluminado, manteniendo el paso junto a Vance.
Mis pesadas botas de combate golpeaban el hormigón con impactos rítmicos y perfectos, resonando como una cuenta atrás por la estructura de techo bajo. Los tubos fluorescentes del techo zumbaban y parpadeaban, proyectando sombras largas y saltarinas sobre las filas de coches aparcados. Mi evaluación de inteligencia sobre su comportamiento era perfectamente correcta. Mi madre estaba acechando justo al lado del conductor de mi todoterreno, medio oculta tras una columna de soporte de hormigón. Su pelo de peluquería estaba enredado, su carímisa máscara de pestañas corría en regueros oscuros por sus mejillas, dejando rastros de sal seca que cortaban su base de maquillaje. Parecía exactamente una drogadicta privada violentamente de su dosis, nerviosa, con la mirada desorbitada, balanceándose ligeramente sobre el único tacón que le quedaba, con el zapato roto colgando de su pie izquierdo. En el segundo en que me vio doblar la esquina, se lanzó hacia adelante y cayó de rodillas directamente sobre el duro hormigón manchado de aceite. Las medias se le rompieron por el impacto. Sus rodillas desnudas se presionaron contra la suciedad. Shaila, lo siento. Estaba poseída por un demonio. No puedes entregarle ese archivo a la policía militar. Acaban de llamar y me han bloqueado todas las cuentas bancarias. Yo te di la vida. ¿Estás intentando matarme? Permanecí completamente inmóvil. El muro de hielo que rodeaba mis emociones no tenía absolutamente ninguna grieta. No estaba llorando por la herida de metralla de su hija. No estaba llorando por la alfombra persa ni por la niña de 8 años que se sacaba piedras de su propia rodilla a solas en un baño frío. Lloraba porque el gobierno le había bloqueado cada cuenta conectada a sus 7 empresas pantalla y el flujo mensual de mi salario militar se había cortado definitivamente. Cada lágrima que rodaba por su rostro llevaba el símbolo del euro detrás. Metí la mano en la chaqueta del uniforme, saqué mi teléfono militar encriptado y cargué una copia digital en alta resolución de los papeles del divorcio recién firmados por mi padre. Firmados en el hospital de veteranos a las 8:30 de la mañana de hoy, con el testimonio de 2 veteranos y un notario, y transmitidos directamente a mi unidad, le estampé la pantalla iluminada directamente en la cara. La cruda luz iluminó la prueba innegable de su pérdida absoluta. Mi padre está a salvo, sus bienes están asegurados. No te queda absolutamente nada con lo que chantajearme. El juego ha terminado. Chloe salió de detrás de una segunda columna de soporte de hormigón. Su rostro estaba crispado por un odio puro y desesperado. Tenía los puños tan apretados que los nudillos se le veían blancos como el hueso. Había estado escondida allí todo el tiempo, esperando su momento. Eres un animal sin corazón. Has destruido a esta familia. Vance dio un paso al frente de inmediato con su enorme cuerpo, protegiendo mi flanco. Irguió los hombros, se colocó bien las credenciales de la escala jurídica militar que colgaban del cordón en su pecho y clavó la mirada directamente en Chloe con la calma absoluta de un hombre que había sobrevivido a la explosión de una bomba y no temía nada, de lo que una civil con vestido de cóctel pudiera lanzarle. Jamás. Desplazó su peso hacia adelante un paso, solo uno, y su sola presencia transmitió un único mensaje inequívoco. Da un paso más y las consecuencias legales destruirán lo que queda de tu vida. Chloe se quedó congelada a mitad del paso. Su falsa valentía se desvaneció como el tacón roto de su madre. Se encogió de nuevo hacia las sombras en un silencio aterrorizado total, refugiándose detrás de la figura arrodillada de su madre como la cobarde que siempre había sido. Mi madre avanzó a gatas sobre el hormigón sucio, destrozando su falda de diseño contra el aceite y la arenilla. El delicado tejido se enganchaba en la superficie rugosa. Clavó sus uñas de manicura perfecta profundamente en la gruesa tela de mi pantalón de camuflaje, aferrándose desesperadamente como si yo fuera su última tabla de salvación. Sus uñas de gel arañaban el denso tejido de camuflaje, enganchándose en las costuras. Miró hacia arriba con gruesas lágrimas corriendo por su rostro, con el maquillaje completamente deshecho, el rímel acumulándose en las profundas líneas alrededor de su boca que ya ninguna cantidad de botox podía ocultar. Por favor, no puedo ir a la cárcel, sálvame. La miré desde arriba. No estaba llorando por el dolor de su hija. No estaba llorando por los años de medicación robada, por la herida de metralla que me abrió a patadas ante 50 testigos, por la infancia que envenenó con cada desprecio frío, ni por el padre al que retuvo como rehén con un tubo de oxígeno. Lloraba por sus cuentas bancarias bloqueadas. Lloraba por la lámpara de araña de cristal, por la cafetera express italiana, por la pintura oro toscano, por la suscripción al club de campo
y por los fines de semana de balneario en Marbella que estaban a punto de ser confiscados como bienes en una investigación por fraude fiscal. Incluso ahora, arrodillada en un charco sucio en un aparcamiento, estaba actuando, seguía ejecutando la estafa. Las lágrimas no eran más que otra herramienta. Miré lentamente a los ojos aterrorizados y vacíos de la narcisista, cada pizca de sufrimiento de la infancia, cada noche que pasé sola en un baño frío sacándome grava de mi propia carne, cada cumpleaños que olvidó, cada entrega de premios escolares a la que nunca asistió, cada logro despreciado con un gesto de su mano, cada euro robado de mi cuenta mientras el corazón de mi padre fallaba latido a latido en su sillón, se unieron en un único y letal punto de claridad. Cuando le diste una patada a mi herida sangrante, firmaste personalmente la sentencia de muerte de nuestra supuesta relación de madre e hija. Antes ansiaba tu amor, pero ahora solo siento asco. No pestañeo. Mi ritmo cardíaco no se elevó. Mi respiración era constante, controlada, inspirando en 4 tiempos y expirando en 4 tiempos, exactamente igual que la respiración táctica que utilizaba antes de apretar el gatillo. Cada una de las sílabas que pronuncié fue un pesado clavo de hierro clavándose en su ataúd. Grábate esto a fuego en el cerebro. La policía judicial va de camino a tu casa ahora mismo. Prepara tu ropa de prisión. Flexioné la pierna, activando los músculos marcados por la metralla de combate y le quité violentamente sus sucias manos de mi uniforme de un golpe. Sus uñas acrílicas saltaron contra la tela. Cayó hacia atrás sobre el hormigón mojado, apoyándose en las palmas de las manos, con la boca abierta en un grito silencioso que nunca llegó a emitir. Abrí la puerta del conductor de mi todoterreno y me deslicé en el asiento sin mirar atrás ni una sola vez. Vance subió al lado del pasajero cerrando la pesada puerta con un golpe seco. Giré el contacto. El enorme motor bocho rugió con fuerza, resonando de forma atronadora en las bajas paredes de hormigón de la estructura del aparcamiento. El sonido inundó todo el nivel. Un trueno mecánico absoluto y definitivo que ahogó lo que quedaba de sus sollozos. Metí la marcha directa y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron ligeramente sobre el pavimento resbaladizo. Vi en el espejo retrovisor cómo las dos se desplomaban una contra la otra en el aparcamiento vacío y oscuro. 2 figuras que se hacían cada vez más pequeñas en el cristal, hundiéndose la una en la otra sobre el suelo sucio, esperando a que cayera el mazo de la justicia. Objetivo neutralizado de forma permanente. 2 meses después, me encontraba junto a la ventana de cristal blindado de mi vivienda segura de oficiales, situada en el interior de un perímetro de acceso restringido en mi nueva base militar. La cruda luz del sol de una mañana dorada bañaba los campos de entrenamiento de hormigón que se extendían abajo. Había hecho mi cama a las 5:45, con las esquinas tan tensas que se podía hacer rebotar una moneda. Mis botas estaban alineadas a los pies de la cama, con las punteras apuntando hacia afuera y los cordones recogidos. Mi escritorio estaba ordenado, el portátil centrado y los bolígrafos alineados paralelos al teclado. Una única fotografía enmarcada de mi padre sentado en su nuevo apartamento tutelado para veteranos. Su piel lucía 2 tonos más saludable, el color regresaba a sus mejillas. Su pastillero estaba lleno por primera vez en años. Me había llamado hacía 2 días. Su voz sonaba más fuerte. Dijo que había ido andando solo a la cafetería. Dijo que el cardiólogo le había ajustado la medicación y que la retención de líquidos estaba disminuyendo. Dijo, gracias. Lo dijo 3 veces. El aire en mi apartamento era limpio, silencioso y perfectamente ordenado, sin sonrisas falsas, sin segundas intenciones, sin tener que andar con pies de plomo, sin velas de vainilla que ocultaran el hedor del fraude, sin lámparas de cristal colgadas como coronas sobre un reino construido con dinero robado. Mi teléfono oficial seguro vibró suavemente sobre la mesa metálica. Un mensaje entrante de un número móvil civil oculto parpadeó brevemente en la pantalla. Mamá echa de menos a su niña. Cogí el dispositivo, mi pulso no se aceleró, mi respiración se mantuvo perfectamente estable. Mis pulmones se expandieron por completo, sin el menor amago de espasmo. Las palabras permanecieron en la pantalla, como el último cartucho disparado desde un cargador vacío, ruido sin impacto. Pulsé eliminar e inmediatamente envié los datos de rastreo al Departamento de Seguridad Informática de la base para actualizar mi lista de bloqueos de forma permanente. Para un oficial de combate, el silencio absoluto es la eliminación total del enemigo.
Dejé el teléfono de nuevo en el escritorio con la pantalla hacia abajo y continué con lo mío. Miré de reojo la televisión sin sonido colgada en la pared. La emisión de la mañana repetía imágenes de drones de una enorme redada policial por fraude inmobiliario en la provincia de mi madre. Vehículos blindados de la Policía Nacional flanqueaban la calle de una urbanización. Reconocí los mismos chalets, el mismo césped cuidado, la misma calle por la que solía montar en bicicleta. Durante 2 segundos exactos, la pantalla mostró a Sarah Dixon, con las muñecas fuertemente esposadas a la espalda, con un aspecto completamente vacío y envejecida más allá de sus años, siendo introducida a la fuerza en la parte trasera de un furgón policial oscuro. Su pelo de diseño estaba lacio y sucio. Llevaba la cara lavada, sin carmín, sin rímel, sin actuación dramática. Solo la cruda y fea verdad de una mujer que había jugado con la sangre de su hija a cambio de una lámpara de cristal y lo había perdido todo. No sentí absolutamente nada. Caminé hacia mi cocina impecable y me serví una taza de café solo hirviendo en una taza de cerámica de reglamento. Sabía amargo, fuerte e increíblemente familiar, igual que las raciones que preparábamos en vasos de metal sobre el capó de un vehículo en Siria. La llevé de vuelta a mi escritorio de metal, me senté en la silla de respaldo recto y abrí una carpeta marrón clasificada con la insignia de mi unidad. El informe de la misión para el despliegue de la próxima temporada, nuevas coordenadas, nuevos parámetros de la misión, nuevo terreno que estudiar, cogí mi bolígrafo y empecé a marcar el mapa. El oxígeno llenaba mis pulmones a la perfección. Por primera vez en 26 años no tenía que guardarme las espaldas. La guerra en casa había terminado. Había conquistado mi paz absoluta. Si creen que alejarse de los lazos de sangre tóxicos es la victoria definitiva, por favor dejen un me gusta, suscríbanse al canal y pongan un comentario abajo. Compartan su historia, porque la verdadera familia no es la que te dio la vida, es la que realmente se mantiene a tu lado cuando las balas empiezan a volar.